Hola chicos, ¿cómo les va? En esta clase vamos a hablar acerca de las infecciones del sistema nervioso central, dentro de las cuales la más importante va a ser la meningitis, que va a ser uno de los temas más tomados en los finales del área de defensa. Cuando hablamos de meningitis, entonces hacemos referencia a la inflamación de las leptomeninges, o sea, particularmente de la pía madre y de la aracnoides, que son membranas que van a envolver y proteger al encéfalo y a la médula espinal, y entre las cuales se va a formar el espacio subaracnoideo, donde va a fluir normalmente el líquido cefalorraquídeo, que tiene como función actuar como amortiguador para la protección del encéfalo y de la médula espinal. Por otro lado, cuando hablamos de encefalitis, hacemos referencia a la inflamación difusa del parénquima cerebral, y del parénquima encefálico, no de las meninges. Aunque es frecuente que ambos procesos se asocien, o sea que estén inflamadas tanto las meninges como el parénquima encefálico, dando lo que conocemos como meningoencefalitis. Bueno, hablando de las meningitis en particular, básicamente los agentes causales bacterianos más importantes de meningitis van a ser las bacterias Streptococcus pneumoniae o neumococo, Neisseria meningitis o meningococo, entre los cuales entre ambos se van a llevar hasta el 80% de los casos de meningitis en adultos de nuestro medio, y Haemophilus influenzae. Su incidencia ha disminuido gracias a la vacunación, ya que hay vacunas contra estas tres bacterias. La mortalidad de las meningitis es de hasta el 50%, y las secuelas se hacen presentes hasta en el 40% de los casos de las meningitis neumocóxicas. Cuando hablamos de las causas de las meningitis, tenemos que dividirlas en no infecciosas e infecciosas. Si bien las que más nos interesan son las infecciosas, tenemos que saber que hay distintos factores no infecciosos que pueden también generar inflamación de las meninges, como por ejemplo sangrados cerebromeningeos, lo que se conoce como hemorragia subaracnoidea, tumores, ¿sí? Y causas autoinmunitarias. Mientras que las causas infecciosas son las más importantes, ¿sí? Cuando les tomen en microbiología meningitis, les van a tomar las meningitis infecciosas. Los microorganismos que causan meningitis llegan a las leptomeninges por vía hemática, a través de la sangre, desde una puerta de entrada, como puede ser la rinofaringe o el epitelio de los alvéolos pulmonares, desde un foco de contigüidad, como puede ser una mastoiditis, una sinusitis, una otitis media, un absceso un absceso parafaringeo, ¿sí? O bien desde la mucosa nasal a través de una fístula por fractura de la base del cráneo, lo cual es raro, pero puede ocurrir, o bien directamente en un traumatismo o una intervención quirúrgica. A las meningitis infecciosas las podemos clasificar según las características del líquido cefalorraquídeo, la cual va a constituir una forma de clasificación muy importante, pero además para clasificar a las meningitis tenemos que tener en cuenta tanto la edad como las condiciones de la persona que la padece. Vamos a empezar con lo que son las meningitis a líquido cefalorraquídeo purulento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo le hago la punción lumbar a esta persona, veo un líquido cefalorraquídeo turbio, un líquido cefalorraquídeo purulento. Dependiendo de la edad y dependiendo de las condiciones que puedan afectar a esta persona, vamos a considerar algún microorganismo u otro. Por ejemplo, en los neonatos, cuando los neonatos hacen meningitis, los agentes causales que vamos a considerar son aquellos que el bebé puede haber adquirido durante el último tiempo de vida intraútero o a través del canal de parto. ¿Sí? Van a ser meningitis que van a cursar en forma muy difusa, con sepsis, con afectación multiorgánica. Y los agentes causales principales van a ser el Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Mientras que en niños más grandes y en adultos de todas las edades, vamos a pensar en las tres principales bacterias que van a producir meningitis, que son neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae. Después tenemos también las meningitis intrahospitalarias, que pueden ser producidas por
los mismos microorganismos que producen una meningitis extrahospitalaria, pero vamos a agregar la Pseudomonas aeruginosa, las enterobacterias, ¿sí? Y también a Staphylococcus aureus. Mientras que en los ancianos van a ser más frecuentes las meningitis por neumococo y vuelve a hacerse presente Listeria monocytogenes como posible agente causal. En cambio, las meningitis que cursan con un líquido cefalorraquídeo claro, en términos generales, se dice que tienen mejor pronóstico porque la mayoría son virales y van a curar ad integrum sin dejar secuelas. También se las llama meningitis asépticas, debido a que si yo cultivo ese líquido cefalorraquídeo no voy a obtener nada, porque por lo general los agentes causales son virus. Entonces, los virus que pueden producir este tipo de meningitis a líquido claro van a ser el virus herpes simple, el mismísimo virus HIV, ¿sí? En la prima infección también puede generar una meningitis primaria, arbovirus, ¿sí? Como por ejemplo el virus dengue. Después vamos a tener parásitos como Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Trypanosoma cruzi, y vamos a tener otras bacterias que pueden producir también una meningitis a líquido claro, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis. Por otro lado, los hongos que van a producir una meningitis a líquido claro van a ser Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii y los hongos del género Candida. Recuerden que los hongos del género Candida son ubicuos y pueden infectar prácticamente cualquier órgano de la economía. En cuanto a la clínica de las meningitis, yo acá se las clasifiqué teniendo en cuenta la edad del paciente. Siempre consideren como más importante para defensa la clínica de los adultos, ¿sí? No están rindiendo el final de pediatría. Pero bueno, yo les comento, en los neonatos no hay que esperar clínica precisa, ¿sí? El neonato puede manifestar de la misma forma una neumonía que una meningitis. ¿Cómo me doy cuenta que un neonato está infectado? Es un chico que va a tener fiebre, que no va a tomar la teta, que va a estar irritable o somnoliento todo el día, ¿sí? Que va a tener apnea, taquipnea, que puede hacer convulsiones, que va a estar taquicárdico, y como signo tardío el abombamiento de la fontanela anterior, que eso ya es bastante específico de algo en el sistema nervioso central, pero después todos los demás signos o síntomas, van a estar presentes en cualquier otra infección en el neonato, a grandes rasgos, ¿no? Bien, después tenemos en los lactantes, vamos a encontrar fiebre alta, irritabilidad extrema, vómitos, diarrea, sensorio fluctuante y falta de contacto visual. O sea, también una clínica que no es muy específica. En cambio, en los niños más grandes, en los adultos, los signos y síntomas clásicos de la meningitis, esta tríada no quiero que la olviden, que es la cefalea, fiebre y rigidez de nuca y signos meningos, ¿sí? Además de otros síntomas o signos que pueden hacerse presentes, tales como el deterioro del sensorio, que es menos frecuente en la meningitis, más frecuente en la encefalitis, vómitos en chorro, convulsiones, rash, petequias, vesículas, ¿sí? Pero lo más importante, y lo que a mí me tiene que hacer pensar en una meningitis y lo que justifica la indicación de una punción lumbar en estos pacientes, es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca y los signos meningios, ¿sí? Ya con dos de esos estoy autorizado a hacerle una punción lumbar a este paciente. En general, las meningitis bacterianas son de curso agudo, ¿sí? Las meningitis tuberculosas, las meningitis micóticas van a tener un curso crónico. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque se los van a poner en los casos clínicos también a eso, al tiempo de evolución. Nunca una meningitis bacteriana va a tener una duración de 2 semanas, de 3 semanas, ni un inicio insidioso. Las meningitis bacterianas, de un día para el otro, el chico levantó la persona levantó a alta temperatura, ¿sí? Y arrancó con mucho dolor de cabeza fuerte, con vómitos en chorro o con rigidez de nuca. Es un inicio súbito de los síntomas. En cambio, en una meningitis, por ejemplo, por Cryptococcus neoformans, el paciente va a tener
un inicio mucho más solapado de los síntomas. Acá está lo que vamos a conocer como signos meningios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son signos que se van a hacer presentes debido a la irritación de las meninges, ¿sí? Lo cual va a generar estas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el signo de Lewinson, si yo le pido al paciente que recostado toque, trate de tocar su pecho con su pera, no lo va a poder hacer. La actitud de opistótonos, bueno, esto es muy extremo, es más frecuente en el tétanos que en la meningitis, pero se produciría por una contractura extrema de los músculos del raquis, secundaria a esta irritación meningia. La risa sardónica y el trismus se deben a la contracción tónica de los músculos de la cara. La actitud en gatillo de fusil es frecuente en las meningitis que se producen en los niños. El abdomen en batea, ¿sí? O abdomen en tabla, también es una manifestación de, que debe considerarse dentro de los signos meningios debido a la contractura tónica de los músculos de la pared abdominal. El signo de Kernig y el signo de Brudzinski, que seguramente lo habrán charlado en semiología en algún momento. Estos son dos signos que indican irritación meningia. Si bien cada uno de los dos tiene su forma de realizarse y sus maniobras y las deben conocer, hay algo que también tienen que saber y es lo siguiente: un paciente que tiene meningitis y que realmente tiene irritación meningia, uno lo recuesta en la cama y le pide que levante las piernas y eso le genera dolor, y eso ya debe ser considerado como un signo meningio. Bueno, vamos a lo más importante y lo que nos compete acá en esta clase, que es de microbiología, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para diagnosticar una meningitis? Bueno, en principio lo que yo tengo que obtener para hacer el diagnóstico de una meningitis es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque como siempre les digo, las muestras deben ser representativas para lograr hacer un buen diagnóstico microbiológico. Entonces, si yo tengo una infección en el sistema nervioso central, la muestra tiene que ser sí o sí el líquido cefalorraquídeo. Además, vamos a tomar también muestras de sangre, porque a todo paciente con meningitis le debo hacer hemocultivos. Entonces, necesito dos tipos de muestras. Vamos a empezar con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Se realiza una punción lumbar, obviamente en condiciones de asepsia, ¿sí? Y por personal capacitado para realizarla, y se extraen hasta 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo en por lo menos 4 tubos. Los tubos son: uno para el laboratorio de bioquímica general, ¿sí? De bioquímica clínica, donde se va a realizar el estudio citofísico-químico, y los 3 restantes son para microbiología. Uno se va a usar para pruebas de biología molecular, uno se va a usar para cultivos, tinciones y técnicas convencionales, y otro se va a usar, se va a guardar de reserva, por si alguno de los tubos anteriores se rompe, se pierde, no alcanza la muestra, no tengo que volver a punzar al paciente. ¿Estamos? Entonces, uno para bioquímica, 3 para microbiología. De los de microbiología, uno para tinciones y métodos directos, generales, habituales, convencionales, otro para pruebas de biología molecular y otro de reserva. A partir de la simple observación de ese líquido, yo ya puedo tener un escaso pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya veo ese líquido y veo si sale a chorro, ¿sí? Cuando yo hago la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo sale a chorros o sale en gran cantidad, con mucha presión, eso ya me habla de que la presión dentro del sistema nervioso central es alta. Y ya al observarlo puedo ver el color y la turbidez del líquido, ¿sí? Puedo ver un color más amarillento, puedo ver un líquido límpido, ¿sí? Transparente, o bien puedo ver un líquido sanguinolento, ¿sí? Cada una de esas cosas me indican algo. Por ejemplo, si el líquido viene transparente, aparenta normalidad, o una meningitis viral. En cambio, si el líquido viene turbio, eso me habla de que cuando yo lo mire al microscopio voy a encontrar gran cantidad de leucocitos y bacterias proliferando en su interior. En cambio, si el líquido viene con sangre, me habla de una punción traumática, por ejemplo,
o de una hemorragia subaracnoidea, dependiendo de la cantidad de sangre que haya. Bueno, vamos a ese tubo que nosotros mandamos al laboratorio de biología, de bioquímica clínica, de bioquímica general, sirve para que esta gente le haga lo que se conoce como estudio citofísico-químico, lo cual debe realizarse con carácter de urgencia, porque es un estudio que me va a orientar muchísimo en lo que es ese líquido cefalorraquídeo, en las características del mismo. Fíjense que hay tres elementos que vamos a tener que considerar. La leucorraquia de ese líquido cefalorraquídeo, que es la cantidad de leucocitos que se encuentran en su interior. La glucorraquia, que es la concentración de glucosa de ese líquido cefalorraquídeo. Y la proteinorraquia, que es la concentración de proteínas que tiene el mismo. La leucorraquia normal es de hasta 5 células blancas, que deben ser, en condiciones normales, linfocitos. Fíjense como un líquido cefalorraquídeo normal, en cuanto a la glucorraquia normal es más del 60% de la glucemia. O sea que si yo comparo la glucosa en sangre de este paciente con la con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, esta última debe ser mayor al 60% de la primera. Y la proteinorraquia normal es de 10 a 45 miligramos por ciento de proteínas. ¿Qué va a pasar en un líquido cefalorraquídeo claro? El que está presente generalmente en las meningitis virales. Los leucocitos que voy a encontrar una cantidad aumentada de leucocitos, de 100 a 200, principalmente mononucleares, o sea, predominio mononuclear. Mientras que la glucorraquia va a ser normal, porque por lo general los virus no consumen glucosa. Entonces no tiene por qué estar más baja la glucorraquia. Y la proteinorraquia va a estar discretamente aumentada por reacción inflamatoria, ¿sí? Porque hay una reacción inflamatoria que no es tan marcada como la que encontramos en una infección bacteriana. En cambio, en un líquido cefalorraquídeo turbio, que es el que vamos a hallar en las infecciones producidas por bacterias, podemos encontrar hasta 2000 leucocitos en ese líquido cefalorraquídeo y a predominio polimorfo nuclear. La glucorraquia va a estar muy baja. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa. Y la proteinorraquia va a estar fuertemente elevada porque hay mucho exudado inflamatorio, una reacción inflamatoria muy importante. La excepción a todo esto la constituye la meningitis tuberculosa, ¿sí? Que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, pero va a generar una meningitis a líquido claro. Entonces lo que yo voy a encontrar es leucorraquia, pero a predominio monomorfo nuclear. No voy a encontrar una leucorraquia a polimorfos, y tampoco muy marcada. La proteinorraquia va a ser normal, y va a haber hipoglucorraquia. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis consume glucosa. O sea, va a tener la leucorraquia y la proteinorraquia de un líquido claro, de una meningitis viral, pero la glucorraquia de una meningitis bacteriana. Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro para ir a rendir el final de defensa. Bueno, entonces, dentro de lo que son las técnicas directas, hay distintas cosas que yo podría hacer para encontrar el agente causal de esa meningitis. En principio, las tinciones van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque las meningitis son urgencias infectológicas. Entonces, cuanto antes yo disponga de una aproximación, por lo menos, a cuál es el microorganismo que está generando esta infección, es mejor, porque voy a poder tratar mejor a ese paciente con un antibiótico específico y no dándole un antibiótico empírico, ¿sí? Siempre se da antibiótico empírico en las meningitis, pero si yo dispongo de un microbiólogo que me pueda hacer una tinción en el momento y rápidamente brindarme una aproximación diagnóstica, es mejor, ¿sí? Y el GRAM es muy útil para esto, ¿sí? Porque ustedes saben que el GRAM es una técnica que yo la voy a realizar en 5 minutos, ¿sí? Y que me va a aportar información importante para iniciar rápidamente un tratamiento que ya no es 100% empírico, ya es orientado por lo menos según el GRAM, ¿sí?
A ver, el GRAM me va a brindar un informe preliminar, no me va a brindar un informe específico. ¿Por qué? Porque el GRAM me dice, tenés bacilos gram positivos, tenés diplococos gram negativos, tenés cocos gram positivos. No me va a decir, tenés Haemophilus influenzae, tenés Streptococcus pneumoniae, eso me lo va a decir el cultivo, pero el cultivo tarda, y yo estoy frente a una urgencia infectológica. ¿Estamos? Entonces, si tengo disponibilidad de un microbiólogo que esté en el nosocomio donde yo me encuentro, que me haga un GRAM, ¿sí? Porque con alta especificidad, ese microbiólogo me va a llamar y me va a decir, che, en ese líquido cefalorraquídeo veo cocos gram positivos. Y si vos estudiaste esta lista, ¿sí? De todos estos cocos gram positivos, lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae. Por eso es importante estudiar los agentes causales que producen la meningitis, ¿sí? Qué tipo de bacterias son y en qué personas encontrarlas. Si este microbiólogo, por ejemplo, me informa diplococos gram negativos, lo más probable es que sea Neisseria meningitis, el agente causal, ¿sí? Entonces yo ya, sí, obvio, voy a esperar el cultivo, pero ya estoy mucho más orientado en lo que hace al tratamiento de este paciente. Si no tuviese el GRAM, tendría que esperar directamente hasta que esté el cultivo, lo cual va a tardar por lo menos 48 horas. ¿Sí? Bien. Si yo sospechara una meningitis tuberculosa, la tinción que podría hacer es un Ciel-Nielsen. Y si sospechara una meningitis por Cryptococcus, la tinción con tinta china me brindaría el diagnóstico en forma inmediata. Bueno, si las meningitis por amebas, que son raras, la tinción con Giemsa perdón, me puede facilitar el diagnóstico. Después vamos a tener el cultivo, también dentro de lo que son los métodos directos, en distintos medios de cultivo. El agar sangre, uno en aerobiosis y otro en anaerobiosis para la mayor parte de las bacterias, el agar chocolate si sospecho Haemophilus influenzae, y medio de Mycobacterium si sospecho meningitis tuberculosa. Saburo glucosado si sospecho meningitis fúngica. Hemocultivos, recuerden, siempre vamos a hacer hemocultivos en toda meningitis bacteriana y fúngica, porque hay un alto rescate, o sea que van a ser positivos hasta en un 85% de los casos. En algunos centros hay disponibilidad de detección de antígenos, tanto para el criptococo como para el neumococo. Esos antígenos a veces se buscan en el líquido cefalorraquídeo, a veces se buscan en la sangre, para hacer lo que es la antigenemia, por ejemplo, en lo que es el Cryptococcus. Esa antigenemia sirve para evaluar el seguimiento de los pacientes que tienen meningitis por Cryptococcus. Después vamos a tener la PCR, ¿sí? Que las vamos a utilizar principalmente para las meningitis virales. No tanto en las meningitis bacterianas, pero también podría realizar. Mientras que el diagnóstico indirecto se va a utilizar muy poco en meningitis y para casos muy puntuales, como por ejemplo la meningitis sifilítica, donde se puede hacer BDRL de líquido cefalorraquídeo, meningitis por toxoplasma, donde se hace la búsqueda de anticuerpos también en el líquido cefalorraquídeo, y la meningitis por arbovirus, como el dengue, por ejemplo. Las secuelas de las meningitis son el edema cerebral, la hidrocefalia, las parálisis de los pares craneales, principalmente el 3, trombosis de senos venosos, tromboflebitis, vasculitis, shock séptico y coagulación intravascular diseminada, y la secuela más frecuente de la meningitis por neumococo es la hipoacusia. Fíjense la cantidad de vacunas que tenemos disponibles en nuestro calendario que nos van a proteger frente a los agentes causales bacterianos de meningitis, la quíntuple pentavalente, la cuádruple bacteriana, la antineumocóxica, la antimeningocóxica, A, C, W e Y, que es la que tenemos incluida en el calendario, y después tenemos la antimeningocóxica B, que no está incluida en el calendario.
Bien, por otro lado vamos a tener a las encefalitis. Las encefalitis, como ya mencioné al principio, es la inflamación del encéfalo, ¿sí? Confinada en el parénquima. No vamos a hacer referencia ya a la inflamación de las meninges. En este caso el cuadro es distinto y la etiología es distinta, porque acá van a estar producidas principalmente por virus las encefalitis. Si bien es verdad que en un alto porcentaje de los casos la afección del encéfalo se asocia a la afección meningia, ¿sí? Por lo que el paciente presenta un síndrome meningoencefalítico. El principal agente causal de encefalitis es el virus herpes simple, ¿sí? A tal punto de que todo paciente en quien se sospecha una encefalitis, luego de tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo, se inicia tratamiento empírico con aciclovir por vía endovenosa, que es un antiviral que sirve frente al virus herpes simple. También hay otros virus que podrían generar la encefalitis, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, arbovirus, parotiditis y sarampión. En cuanto a la clínica, la cefalea y la fiebre también van a estar presentes en las encefalitis, al igual que en las meningitis, pero acá vamos a tener principalmente un componente de alteraciones diversas del sensorio, que pueden ir para arriba o para abajo, o sea, el paciente puede presentarse con un cuadro de excitación psicomotriz o bien somnoliento o obnubilado. Y convulsiones. Esto es bastante frecuente también que los pacientes con encefalitis hagan convulsiones. El diagnóstico va a ser igual que para la meningitis, vamos a necesitar líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar, al cual se le va a realizar un estudio citoquímico que va a mostrar un líquido cefalorraquídeo claro, ¿sí? Porque recuerden que tengo una infección viral, entonces va a haber leucorraquia a expensa de monomorfo nucleares, proteinorraquia levemente aumentada y glucorraquia normal. Y la PCR de líquido cefalorraquídeo va a ser la técnica de elección para el diagnóstico de todos los virus que pueden generar la encefalitis. Muy bien, hasta acá llegamos con esta clase. Les mando un saludo a todos.